Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un campo que está en plena ebullición, un cruce de caminos entre la inteligencia artificial y las telecomunicaciones. Así es. Y tenemos sobre la mesa un documento de investigación que, la verdad, destapa una vulnerabilidad que es francamente alucinante. Totalmente. El artículo se llama Ataques adversarios en la clasificación de señales de radio basada en aprendizaje profundo. De Meysam Sadeghi y Eric G. Larson. Y es uno de esos estudios que te dejan pensando un buen rato después de leerlo. Sí. Nuestra misión hoy es desentrañar qué es exactamente un ataque adversario en este mundo de las ondas de radio. Porque, y esto es clave, vamos a ver que no tienen nada que ver con las interferencias de toda la vida, con el jamming. Para nada. Es otro concepto. Vamos a descubrir cómo una alteración minúscula, casi un susurro indetectable, puede engañar por completo a una inteligencia artificial que se supone que es súper avanzada. Es que es casi contraintuitivo. Y las implicaciones para la seguridad de las redes del futuro son enormes. Si te parece, empezamos por el principio, por poner un poco de contexto. Perfecto. Venga, vamos a ello. Cada vez más estamos usando la inteligencia artificial, sobre todo el deep learning, para gestionar las redes inalámbricas. Una de las aplicaciones estrella es la clasificación de señales. O sea, que un sistema aprenda por sí solo a distinguir si una señal es de un tipo o de otro. Claro, si es BPSK, QPSK, una señal de radio AM, lo que sea. Exacto. La idea es tener radios más inteligentes que aprovechen mucho mejor el espectro radioeléctrico, que es un recurso finito. Y la promesa es gigantesca. Hablamos de sistemas que se adaptan en tiempo real, que optimizan un recurso que es limitadísimo. Pero, como bien apunta el artículo, esta nueva capacidad viene con un pero en mayúsculas. Ajá. Estos sistemas, que se basan en redes neuronales, tienen un talón de Aquiles, una vulnerabilidad que hasta ahora no se había explorado a fondo en el mundo de las telecomunicaciones. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El concepto clave del que habla el artículo son los ejemplos adversarios. Ujú. Yo creo que la mejor forma de entenderlo es con la analogía clásica del mundo de la imagen. Imagina que tienes una IA que es perfecta reconociendo fotos de animales. Le muestras la foto de un gato y te dice gato, sin dudar. ¿Correcto? Pues un ataque adversario no es borrar la foto ni ponerle un manchurrón, es cambiar unos pocos píxeles, tan poquitos y de forma tan sutil que para ti o para mí la foto sigue siendo sin ninguna duda la de un gato. Claro, no notas la diferencia a simple vista. Ninguna. Pero para la IA, esa imagen que está mínimamente alterada es de repente un autobús o un plátano, algo que no tiene nada que ver. Es una analogía perfecta. El ataque no rompe la percepción, la manipula. Y la gran pregunta que se hacen los autores es, vale, esto funciona con imágenes, que son datos, digamos, estáticos, pero ¿se puede hacer lo mismo con una señal de radio, que es una onda que cambia constantemente en el tiempo? Se puede retocar una onda de forma casi invisible para confundir a la IA. Exacto. Y la respuesta que dan es Un sí rotundo. un sí rotundo y alarmante, por lo que veo. Y alarmante. Y para demostrar que no es una casualidad o un fallo de su sistema, hacen algo muy inteligente. Usan un conjunto de datos público y un modelo de red neuronal que son estándares en la industria. Para que nadie pueda decir que es un caso aislado. Eso es. Así se aseguran de que lo que han encontrado no es un error de su laboratorio, sino una propiedad fundamental, una debilidad inherente a esta tecnología. Vale, el concepto lo entiendo y es fascinante. Pero, ¿cómo se hace? Si yo fuera un atacante, ¿cómo empieza a crear este susurro malicioso? Pues el artículo empieza por el escenario, digamos, más fácil para el atacante, el que llaman de caja blanca. Caja blanca. Esto es básicamente el modo Dios. El atacante tiene un conocimiento total y absoluto del sistema de IA que quiere atacar. Conoce su arquitectura, sus parámetros, todo. Como si un ladrón, antes de robar un banco, tuviera los planos completos y detallados de la cámara acorazada. Exactamente esa es la idea. Tiene todos los secretos. Vale, tiene los planos. Pero, ¿qué hace con ellos? ¿Cómo es el ataque en la práctica? ¿Envía una señal muy fuerte para tapar la original? Justo lo contrario. Y aquí está la clave de todo esto. El atacante emite una señal de muy baja potencia, una perturbación. Ah, En el aire,
Esa pequeña perturbación se suma a la señal original, la legítima, y el objetivo es que la suma de ambas, que para un receptor normal sería casi idéntica a la original, sea interpretado por la IA como algo completamente diferente. O sea, no busca anular, busca corromper. Exacto. Y lo que proponen en el estudio es un algoritmo muy eficiente que no busca cualquier perturbación que funcione, sino que busca la perturbación mínima posible para garantizar el fallo. Busca la máxima sutileza. Entendido, busca la eficiencia. Pero cuando dices mínima o de muy baja potencia, ¿cómo de baja? ¿Hay alguna forma de medir cuán pequeño es este susurro comparado, no sé, con el ruido de fondo que siempre hay? Esa es la pregunta del millón. Y el artículo introduce unas métricas nuevas para responderla. La más reveladora, para mí, es la que llaman relación perturbación-ruido, o PNR. Perturbación-ruido. Sí, compara la potencia de la señal de ataque con la potencia del ruido ambiental, de la estática de fondo. Te refieres a la estática, al típico shhh de una radio mal sintonizada. Exactamente a ese ruido. Y aquí viene lo increíble. El estudio demuestra que el ataque es devastador incluso cuando la PNR es de 0 decibelios, o incluso menos. 0 o menos. O menos. Esto significa que la señal de ataque tiene la misma potencia o incluso menos que ese ruido de fondo. En teoría, debería ser completamente invisible, quedar totalmente ahogada por la estática natural del canal. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la señal del ataque es, literalmente, más silenciosa que el ruido de fondo y aún así funciona? Sí, literalmente. Eso no tiene ningún sentido. Cualquier sistema normal la ignoraría por completo. Cualquier sistema normal, sí. Pero una red neuronal no es un sistema normal. Y los resultados que presentan en su estudio son demoledores. ¿Qué muestran? Muestran una gráfica donde se ve cómo, a medida que activan este ataque casi imperceptible, la precisión del clasificador de IA se desploma. Pasa de acertar el 100% de las veces a fallar en prácticamente el 100% de los casos. ¡Qué barbaridad! No es una interferencia, es una manipulación a nivel casi quirúrgico. Es alucinante. Es la diferencia entre intentar derribar una puerta a golpes o saber exactamente dónde presionar con un alfiler para que la cerradura salte sola. Esa es la mejor definición que he oído. Un hammer tradicional, un inhibidor, funciona por fuerza bruta. Necesita gritar mucho más fuerte que la señal original para ahogarla. Es el mazo que derriba la puerta. Claro. Este ataque adversario es un bisturí. No necesita gritar, solo susurra la palabra incorrecta al oído de la IA para que se confunda por completo. Vale. El ataque de caja blanca ya me parece terrorífico. Pero seamos realistas. Se basa en que el atacante tiene los planos de la cámara acorazada. Y eso en el mundo real es muy improbable. Muy improbable, sí. ¿Se desvanece esta amenaza si el atacante está a ciegas? ¿Si no sabe nada del sistema que quiere atacar? Esa es la siguiente fase del estudio. Y la más peligrosa. Exploran el ataque de caja negra, el escenario realista. Ajá. Y para ello, introducen un concepto que es casi de ciencia ficción. La perturbación adversaria universal, o UAP. ¿Universal? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no necesitan diseñar un susurro a medida para cada señal que quieran atacar. Han encontrado una forma de crear una especie de llave maestra. ¿Una llave maestra? Sí, una única perturbación, un único patrón de interferencia sutil, que funciona para engañar al sistema casi siempre, sin importar cuál sea la señal legítima que se esté transmitiendo en ese momento. Ostras, una llave maestra. Eso cambia las reglas del juego por completo. El atacante ya no necesita ni siquiera saber qué se está diciendo para poder sabotear la conversación. Exacto. Pero, ¿cómo encuentras una vulnerabilidad así? Una que sirva para todo. Suena complicadísimo. La intuición detrás del método que proponen es brillante. En lugar de buscar la debilidad de una señal concreta, buscan la vulnerabilidad promedio de todo el sistema. ¿La vulnerabilidad promedio? Sí, usan una técnica estadística para analizar miles y miles de ejemplos y encontrar los patrones de ataque que funcionan una y otra vez. Es como analizar las grietas en miles de ladrillos de un edificio para encontrar el punto débil estructural de todo el edificio. ¿Y ese punto débil común? Se convierte en la perturbación universal, en su llave maestra. Y supongo que esta llave maestra sigue siendo súper eficiente en cuanto a la potencia que necesita. Inmensamente más eficiente que el jamming.
Los resultados del estudio lo dejan clarísimo. Con una fracción minúscula de la energía que necesitaría un inhibidor tradicional, consiguen un colapso total en la precisión del sistema de IA. De acuerdo. Esto es cada vez más preocupante. Pero todavía me queda una duda importante. Si estás en un escenario de caja negra, no tienes los planos, ¿cómo fabricas una llave maestra para una cerradura que no has visto nunca? Aquí llega la revelación final del estudio, que es la que demuestra que esto es una amenaza real y práctica. Se basa en una propiedad de las redes neuronales que se llama transferibilidad. ¿Transferibilidad? Resulta que estas vulnerabilidades no son únicas de cada modelo de IA. Son sorprendentemente parecidas entre ellos, aunque las arquitecturas sean diferentes. Un momento. ¿Me estás diciendo que un atacante puede construir su propia IA en su laboratorio? Una sencilla. ¿Encontrar la llave maestra para abrir su propia cerradura? Ujú. Y luego hay una probabilidad muy alta de que esa misma llave funcione en el sistema real, en el objetivo, aunque sea mucho más complejo y totalmente desconocido. Has dado en el clavo. Exactamente eso. Es como descubrir que la mayoría de las cerraduras de una marca comparten un defecto de diseño fundamental. No necesitas estudiar una cerradura concreta. Con estudiar una ya sabes cómo forzar casi todas. Es increíble. Pero aún hay un problema práctico más, ¿no? La sincronización. Sí. En el mundo real, con señales que viajan a la velocidad de la luz, debe de ser casi imposible que tu susurro malicioso llegue al receptor exactamente en el mismo instante que la señal que quieres corromper. Y ese es el último clavo en el ataúd que pone el estudio. Demuestran que estas perturbaciones universales son invariantes a desplazamientos. ¿Qué significa eso? Dicho de forma sencilla, no necesitan una sincronización perfecta. Da igual si el ataque llega un microsegundo antes o un poco después. Sigue siendo igual de efectivo. A ver si lo he entendido todo. Un atacante, sin saber nada de la IA que quiere atacar, puede crear en su casa un ataque universal, esta llave maestra, y lanzarla contra el objetivo sin necesidad de una sincronización perfecta, y aún así conseguir un caos casi total. Esa es la conclusión final del artículo, sí. Un ataque de caja negra, no sincronizado y con una llave maestra transferida, es casi tan destructivo como el ataque de caja blanca perfecto, con todos los planos y toda la información. Tela. Y esto es lo que demuestra, sin lugar a dudas, que esto no es una curiosidad teórica, es un vector de ataque factible en el mundo real. Vamos a recapitular porque hemos cubierto mucho terreno. Hemos pasado de la gran promesa de la IA en el mundo de la radio a una vulnerabilidad que parece sacada de una novela de espías. Desde luego. Si tuvieras que resumir las ideas clave que nos deja este estudio, ¿cuáles serían? Pues mira, la primera y más importante es que estos sistemas de IA, que son increíblemente buenos reconociendo patrones, tienen una vulnerabilidad inherente a ataques sutiles y diseñados con precisión. O sea, no son vulnerables al ruido. No, son vulnerables a la información maliciosa disfrazada de ruido. Vale. El segundo punto, que a mí me ha dejado helado, es la eficiencia. La potencia necesaria para el ataque es ridículamente baja, a menudo por debajo del propio ruido de fondo. Lo que los hace sigilosos, muy difíciles de detectar y muy baratos de ejecutar. Claro. El tercer punto es lo que los hace prácticos, la universalidad y la transferibilidad. La idea de la llave maestra que funciona en escenarios de caja negra y sin sincronización elimina las principales barreras que un atacante encontraría en el mundo real. Y todo esto nos lleva a la cuarta conclusión. Estamos ante una amenaza de una naturaleza completamente nueva. Las defensas que hemos diseñado durante décadas contra el jamming, contra los ataques de fuerza bruta, son probablemente inútiles contra este tipo de ataque quirúrgico y sigiloso. Es una paradoja fascinante. ¿En qué sentido? En que la propia fortaleza de la IA, su capacidad para ver patrones hipercomplejos que nosotros no vemos, es el origen de su debilidad. No oye una señal como nosotros, la ve como un punto en un espacio matemático de miles de dimensiones. Y estos ataques han encontrado la forma de empujar ese punto, muy suavemente, a una zona que la IA asocia con otra cosa. El artículo termina con una advertencia bastante seria, ¿verdad? Sí, concluyen diciendo que, dado que las comunicaciones inalámbricas son un medio abierto por naturaleza, es muy probable que esta vulnerabilidad no sea exclusiva de la clasificación de señales, sino que afecte a muchas otras aplicaciones de la IA en este campo. Que estos podría ser solo la punta del iceberg.
Exactamente. Y eso me lleva a una última reflexión que me ha estado rondando la cabeza mientras hablábamos. Este estudio se centra en engañar a un clasificador, en hacer que una IA ponga una etiqueta equivocada a una señal. El resultado es un error de identificación. Sí. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si estas inteligencias artificiales no estuvieran solo etiquetando cosas, sino controlando sistemas físicos? Es una pregunta absolutamente fundamental. Pensemos en una futura red 6G, donde una IA gestiona dinámicamente el tráfico de toda una ciudad, o en un enjambre de drones que se coordinan entre ellos para una misión de rescate, o en el control de una red eléctrica inteligente. Si la IA que toma las decisiones es vulnerable a este tipo de ataques, ¿cuáles serían las consecuencias? Uf, ya no hablamos de un simple error de clasificación. Un ataque susurrado, como los que describe este paper, podría en teoría no solo provocar un fallo, sino manipular sutilmente el comportamiento de todo un sistema físico. ¿Podría hacer que la red dé prioridad a los usuarios equivocados o...? O que los drones cambien su ruta de forma casi imperceptible pero con consecuencias catastróficas. Las implicaciones van mucho, mucho más allá de lo que se ha explorado aquí. Es un campo de investigación crucial para la seguridad de toda la tecnología que está por venir. Una reflexión potente para cerrar. Sin duda. Y con esa idea en mente, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.